minutos, muy buen día para todos. Por lo menos para nosotros un horario inusual. Pero el reencontrarnos en este horario de nuestra radio revista es un privilegio. El suplantar, el reemplazar, el estar compartiendo el horario del querido Manuel Yui, quien también está disfrutando de unas merecidas vacaciones, como diríamos en la jerga aquí de la radio, cargando baterías para que se reencuentre con su audiencia con toda la energía de lo que va a corresponder el resto del año. Muy bienvenidos a todos. Está Antonio Malú, mañana está turno Miguel Zuluaga, y comenzamos con Marquito de Brix. ¿A qué puede ser de nuevo, mi querido Maluje? Quiero contarles antes de presentar a nuestros invitados por qué esta introducción. Hace 5 años, año 2018, nuestro sucesor en el horario era don Rigoberto Gauto. Hablaba de agricultura, guiaba a los agricultores en general, cómo cultivar, cómo cosechar, cómo regar, en fin. Y él siempre llegaba aquí a la radio a las 4:30 de la mañana aproximadamente y se sentaba y compartíamos los últimos minutos, los 30 últimos minutos de Voces del Paraguay en la madrugada de aquellos días sábados. Y me decía él siempre, o salía con alguna pregunta, alguna inquietud que tenía, y me dijo un día: ¿quién te parece es el mejor escritor en idioma guaraní? Y cuando estaba por responderle, me dijo: pero vamos a sacar a dos, a tu compueblano don Félix Fernández, itagüeño, y a Emiliano R. Fernández. Entonces se me ocurrió, porque Marquito de Brix fue nuestro compañero de tareas aquí en la radio, en la antigua Cardinal, traer esta poesía de Aparicio de los Ríos con melodía de Miguel G. Riveros. Entonces, Angué Pujare. Y porque Marquito de Brix, decíamos antes de ingresar al aire, tiene una interpretación tan dulce, tan singular de nuestro idioma. Cantaba él en castellano, en español y en guaraní tan maravillosamente, que esta es la versión que queremos traer. Te va dando las palabras en guaraní. Y pues malo mitad, o sea, por ejemplo, hay una ejuse con abetolombo y tu cumbo es allá. O si no, hay bota dice boito cumbo que la hace ya oje y ya lleva. Y seguramente la gente va a recordar las reprimendas o los retos de mamá en la infancia. Siempre es en guaraní. Parece que duele más. Incluso, por ejemplo, la referencia cuando al momento de jugar y la costumbre del alumno, por ejemplo, de empavonarse en la arena, en el suelo, o sea, y que en su ser, aprenden su ser, hay cosas que no se pueden traducir literalmente del guaraní al castellano para que tenga ese impacto. Por supuesto, como son idiomas tan distintos, un ejemplo nomás, nosotros tenemos la costumbre de saludar a la siesta, en el día en Bahía van a salir, el castellano van de puri buena siesta, en el día buen día, o buenas tardes, buena siesta de puri. ¿Qué tenemos para regalar a la gente que envía alguna anécdota con respecto al guaraní? El marcante, decía vos, el primer marcante era muy fuerte en la escuela, por ejemplo. Acá esa guacho ahí, o si no, me equivoco, ya no digo y en la escuela yo creo que somos muy duros con los compañeritos. A Peña del día, ¿verdad? Y en guaraní. Nadie se salva de un marcante Paraguay. Si no, ellos van a ver de marcante. Exactamente, y el primer marcante generalmente era en guaraní y era en la escuela. Estamos hablando de esto en líneas generales, porque decíamos, el interés general prima sobre el particular, ya la Constitución Nacional dice, y bueno, hablamos del porcentaje de la gente que habla el guaraní y la importancia. Estamos en época electoral allá. Aquel político que a lo mejor no maneja bien el guaraní le cuesta llegar a la gente. Así mismo. Y es más, se han dado muestras de que muchos de ellos hicieron y están haciendo el intento. Cosa notable porque en tiempos anteriores había casi un enorme temor de hablar en guaraní. Inclusive, en tu experiencia
experiencia en la radio y mucha otra gente que está en radio sabe perfectamente que antes la gente llamaba y pedía permiso y que tú venía ahora anime. Hoy la gente habla libremente. Ahora no, ahora digo. ¿Qué tenemos para regalar? Tenemos un libro que es Diferencias gramaticales entre el guaraní y el castellano y le va a poner justamente así frente a frente lo que son los... Debe que tú, peteñe, botellas de juego. ¿Y que tú? De paso le saludo acá al amigo Tony Maluje. Sí, no sé. Está en la medianoche, está batiendo récord acá. Apenas te dirá, tan ecoge por ahí te, paje que te tía, ja ese mine mañana va, sabacoraje, veo el catu y ñapuise. Y tú piro, y tú tan de jojican gimi, huira mimi pura hey, de apuisato un bojori, hay boteo paisagua, tombo llegua, endereza. Ahora pues jungo y poná, dai pobre bollo yaja. Hay mañana hoy bate y vagaremos morado. Que aguille, greco belle, greco ara. Oye, tenemos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Mercedes. Será hasta